Hemos visto en el anterior video que la codificación one-hot es la más común a la hora de codificar características que nos ofrecen datos categóricos nominales, pero existen otras técnicas alternativas que pueden ser útiles cuando se trabaja con características que tienen lo que se denomina una cardinalidad alta. Cuando hablamos de cardinalidad nos referimos al número de valores únicos o distintos que puede tomar una característica categórica. En el ejemplo color que hemos usado, con solo 3 posibles valores, sería una característica con una cardinalidad baja, lo que significa un número pequeño de categorías únicas y manejables para una técnica de codificación como one-hot, que produce 3 nuevas columnas binarias. Sería sin duda la mejor opción al reducir los problemas relacionados con la dimensionalidad y mejorar la eficiencia computacional. Pero esto no ocurre cuando hablamos de características de cardinalidad alta. Por ejemplo, si tuviéramos una característica como código postal, podría tener cientos o incluso miles de valores diferentes. Esta sería una situación de alta cardinalidad, ya que significaría cientos o miles de nuevas columnas binarias. Así que el problema debería estar claro. Primero por el espacio en memoria que necesitará y por la eficiencia en el cálculo. Segundo porque se pueden producir problemas de overfitting. Al aprender el modelo, el ruido presente en las muchas columnas generadas, especialmente si se unen muchas columnas con pocas observaciones. Por último, en el caso de tratarse de datos dinámicos que aumenten su número, daría lugar a la aparición de nuevas categorías en los datos de prueba o inferencia que no estuvieron presentes en los datos de entrenamiento. Y ya hemos hablado muchas veces de lo que esto significa para la fiabilidad de los modelos. Así que cuando nos enfrentemos a características con alta cardinalidad, es necesario buscar alternativas a la codificación one-hot. Una primera alternativa es la denominada codificación binaria, que consiste en aplicar a cada categoría de la característica un número y convertirlo en formato binario. En su modo más básico, si tuviéramos una característica con 4 categorías, se podría mapear a los números 0, 1, 2 y 3, que en formato binario son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora cada una de estas categorías ficticias binarias se desglosa en 2 columnas 0 y 1. A nivel genérico, el número de columnas necesarias será el logaritmo base 2 del número de categorías, siempre redondeado hacia arriba. Esto reduce significativamente el número de columnas en comparación con la codificación one-hot, donde cada categoría necesita una columna propia. En este primer ejemplo necesitaríamos 2 columnas, porque el logaritmo base 2 de 4 es 2, necesitamos 2 columnas, mientras que con one-hot serían 4. A medida que aumentan las categorías, la reducción de columnas aumenta. Si fueran 32 categorías, el logaritmo base 2 de 32 es igual a 5, así que reduciríamos de 32 columnas a 5. Si fueran 20, el logaritmo base 2 de 20 es 4.32, lo que se redondea hacia arriba, así que también necesitará 5 columnas adicionales. Pero si fueran 100 categorías, el logaritmo base 2 de 100 es 6.644, lo que se redondea a 7, con lo que pasaríamos de 100 columnas usando one-hot a 7 columnas con codificación binaria. La reducción de la dimensionalidad y el aumento de la eficiencia computacional son claras. Pero qué sencilla sería la vida sin los peros. También tiene limitaciones, porque en ocasiones puede complicar la interpretación de los modelos, ya que cada bit pierde significado respecto a la categoría que representa. Y sobre todo, si existen importantes diferencias entre las categorías, hace necesario otras técnicas, lo que siempre dependerá de los datos concretos con los que estemos trabajando. Aquí vemos un ejemplo práctico que nos permite comparar la one-hot con la binaria. Creamos un data frame que contiene una característica categórica con 32 valores únicos diferentes. Primero usamos la codificación one-hot, como hicimos antes, transformando cada categoría en una columna binaria.
En esta parte creamos una codificación binaria definiendo una función que convierte un número entero en su representación binaria y luego aplicamos esta función a cada categoría. Y terminamos comparando el número de columnas generadas por cada método para destacar la eficiencia en la reducción de la dimensionalidad de la codificación binaria frente a la codificación one-hot. Una segunda alternativa es la denominada codificación de conteo o codificación de frecuencia, útil en el manejo de variables categóricas con alta cardinalidad. Lo que hacemos es sustituir cada etiqueta de categoría por el conteo absoluto o la proporción relativa de veces que la categoría aparece en el conjunto de datos. Sigue permitiendo reducir la dimensionalidad, pero a veces también permite capturar información importante sobre la prevalencia de ciertas categorías que pueden influir en las predicciones. Entre sus desventajas debemos señalar la posible pérdida de información que no ocurre con la codificación one-hot, si ciertas categorías tienen el mismo conteo, además de añadir posibles sesgos si las categorías más frecuentes no son más predictivas, pero el modelo podría sesgarse hacia ellas. Una vez más, son cosas que solo pueden analizarse conociendo la naturaleza de los datos que vamos a usar. En un ejemplo sencillo, tenemos un conjunto de datos con una columna marca de coche, que incluye diferentes marcas, y queremos aplicar la codificación de conteo, no one-hot. Este código crea una nueva columna llamada marca FREC, en la que cada valor es el número de veces que la respectiva marca aparece en el conjunto de datos. Estos métodos y otros esquemas de codificación categórica adicionales puedes verlos en detalle en la librería Category Encoders, compatible con scikit-learn, que puedes ver en este enlace. En ocasiones pueden incluirse como hiperparámetros adicionales en un modelo para mejorar el rendimiento. Volviendo a las características categóricas ordinales, también es posible utilizar con ellas una codificación binaria. En nuestra columna TAM con las tallas de ropa sabemos que tienen un orden pero no un valor numérico asociado. En situaciones así podemos utilizar la denominada codificación por umbral o threshold encoding, que consiste en convertir las categorías ordinales en una serie de características binarias basadas en umbrales. En el ejemplo de tallas de ropa M, L y XL, lo que hacemos es crear nuevas características binarias que indican si la talla de un artículo supera ciertos umbrales predefinidos. En este caso concreto, con X mayor que M, indicamos si la talla es mayor que M, y con X mayor que L, indicamos si la talla es mayor que L. De este modo, transformamos una variable categórica ordinal en un conjunto de variables binarias que son útiles para modelar diferencias ordenadas sin asignar una diferencia numérica específica entre las categorías. Seguimos usando el data frame que hemos creado con 4 columnas y aplicamos la codificación por umbral para la columna TAM. Aquí utilizamos expresiones lambda dentro del método apply para crear 2 nuevas columnas. Los veremos más en detalle en un momento, pero antes aquí vemos, con X mayor que M. Esta columna recibe un 1 si el tamaño de L o XL, indicando que es mayor que M. De lo contrario recibe un 0. Con X mayor que L. Esta columna recibe un 1 solo si el tamaño es XL. De lo contrario recibe un 0. Terminamos eliminando la columna original TAM del data frame, porque su información ya está representada en las nuevas columnas binarias. Tras aplicar este código, este es el data frame resultante. Este método de codificación por umbral es útil cuando necesitamos incorporar la naturaleza ordinal de los datos en un formato que los modelos de aprendizaje automático puedan utilizar más directamente. Terminamos viendo en detalle el uso de expresiones lambda dentro de un método en Python, en este caso concreto dentro del método apply, método que nos permite aplicar una función a lo largo de un eje del data frame o en elementos de series, que es lo que hemos hecho en nuestro ejemplo al indicarle aquí que del data frame df tome su columna TAM,
de modo que lo convertimos en una serie unidimensional. Si lo usáramos con un data frame completo, podríamos especificar el eje sobre el cual debe aplicarse la función pasando al parámetro axis, el valor 0 para aplicar la función a las columnas o el valor 1 para aplicarlo a las filas. Apply es uno de los modos más sencillos y potentes de llevar a cabo operaciones complejas que no están soportadas directamente por operaciones integradas en pandas. Nos permite escribir nuestra propia lógica de procesamiento personalizada y aplicarla fácilmente a nuestros datos, y el modo más conciso y preciso para hacerlo es usando expresiones lambda. Las expresiones lambda, con alguna diferencia sintáctica, son muy similares a las usadas en otros lenguajes como C++. Se trata de pequeñas funciones anónimas escritas directamente en su lugar de uso, aquí como argumentos para el método apply, muy útiles para crear funciones simples y con usos muy específicos sin tener que definir una función con def. La sintaxis básica de una lambda es la palabra clave lambda, seguida de los argumentos y separado por dos puntos, la expresión que se evalúa y devuelve. Cuando se combina apply con lambdas, se pueden realizar transformaciones potentes y específicas como la que llevamos a cabo con este data frame, sin necesidad de tener que definir funciones externas. Un modo mucho más rápido y directo de llevar a cabo transformaciones de datos. Ten en cuenta que este código que utilizamos para transformar la columna de tallas en dos columnas binarias funciona independientemente del número de filas con las que cuente el data frame. Tanto el método apply como las expresiones lambda trabajan de manera eficiente sobre cada elemento de la columna sin importar los elementos que contengan.